Ah, hola, bienvenidos a todos. Hoy vamos a hablar sobre una obra fundamental en la teoría política moderna. Es el segundo tratado del gobierno civil de John Locke, pero no solo eso, sino que vamos a explorar cómo las ideas de Locke se relacionan con los principios y enseñanzas bíblicas. Así que acompáñanos. Su obra más conocida y reconocida es el ensayo sobre el entendimiento humano en 1689, en la que expuso su teoría del conocimiento basada en la idea de que la mente humana es una tabula rasa o una pizarra en blanco al nacer, y que todo el conocimiento se adquiere a través de la experiencia sensorial. Esta obra fue fundamental para el desarrollo del empirismo moderno. Además, Locke realizó importantes contribuciones en la filosofía política con el segundo tratado del gobierno civil, el cual hablaremos el día de hoy. Oh, sigue aquí. Pues ahora vamos a hablar de la biografía de nuestro autor. John Locke nació el 29 de agosto de 1632 en Wilton, Inglaterra, probablemente de una familia de clase media. Este fue un filósofo inglés, médico y funcionario público del siglo XVII. ¡Wow! ¿Qué no podía hacer este hombre? Bueno, Locke recibió una sólida educación en la prestigiosa Westminster School de Londres y posteriormente estudió en Oxford. A lo largo de su vida, Locke recibió reconocimiento y honores por su labor intelectual. Fue miembro de la Royal Society y ejerció como consejero del rey Guillermo III. Aunque no recibió premios formales, su obra tuvo un profundo impacto en el pensamiento educativo, filosófico y político, siendo ampliamente estudiada y reconocida en la actualidad. A la edad de 72 años, el 28 de octubre de 1704, murió por un infarto agudo de miocardio y se despidió así de nosotros como yo de ustedes. ¡Adiós! Como ya mencionamos, John Locke fue una figura fundamental en el desarrollo del liberalismo. Para comenzar, es importante entender el concepto del estado de naturaleza. Aquí Locke utiliza el concepto del estado de naturaleza para imaginar la vida sin un gobierno formal, a diferencia de Thomas Hobbes, quien veía el estado de naturaleza como un escenario de conflicto constante. Locke tiene una visión más optimista. Él cree que en ausencia de leyes y gobierno, los seres humanos se guiarían por la razón y vivirían de manera pacífica y racional. La propiedad. Locke introduce el concepto de propiedad privada, argumentando que cada ser humano es naturalmente propietario de sí mismo y por ende tiene derecho a los frutos de su trabajo. Esto ha generado mucho debate, especialmente sobre la distribución justa de los recursos. El contrato social para Locke, a medida que la sociedad se vuelve más compleja, las leyes naturales no son suficientes. Surge la necesidad de un contrato social y Locke propone que los hombres acuerden crear un gobierno para proteger los derechos individuales, especialmente el derecho a la propiedad. De esta manera, Locke sienta las bases para 3 siglos de teoría liberal, influenciando profundamente el pensamiento político y la estructura de los gobiernos modernos. Fue durante este periodo de inestabilidad donde Locke desarrolló su teoría del contrato social y del derecho de resistencia contra los gobiernos tiránicos. Locke entonces surgía como consejero de Guillermo Orange, quien vio en este evento una gran oportunidad de plasmar sus concepciones sobre la legitimidad del gobierno y la soberanía popular. El contexto de efectividad política y la lucha contra las libertades individuales marcó profundamente el pensamiento de Locke. Así, la obra de Locke tuvo un impacto trascendental con la configuración de los principios básicos de la democracia moderna. Ahora hablaremos sobre la comparación filosófica que tuvo John Locke con otros autores en su libro El segundo tratado sobre el gobierno civil. John Locke tuvo un gran impacto en lo que es la filosofía política occidental, al presentar su teoría del contrato social y su idea del estado natural y el gobierno litígimo. Tuvo 3 comparaciones filosóficas con 3 autores, que es Thomas Hobbes, Jean Rousseau y Baron de Montesquieu. Con Thomas Hobbes, Locke y Hobbes compartieron un interés en lo que es en el contrato social,
pero diferieron en su conclusión. Ambos tenían diferentes maneras de pensar, comentando que el estado natural era un todos contra todos y que la autoridad del soberano era necesario para evitar un caos. Por otro lado, Luke sostenía que el estado natural era de paz y cooperación, aunque era imperfecto. Jean Rousseau contribuyó a la teoría del contrato social, como Luke, pero creía en la soberanía del pueblo y un gobierno participativo, a diferencia de Luke. Con Rousseau criticó la propiedad privada y la desigualdad social como una causa de corrupción y opresión. Con Barón de Montesquieu y Luke ambos apoyaron la separación de poderes en el gobierno, como Montesquieu enfocando en la estructura gubernamental para evitar la concentración de poder, mientras que Luke se centró en los derechos naturales del individuo como base del gobierno legítimo. Hola, nos volvemos a encontrar, pero ahora vamos a ver sobre el análisis crítico del segundo tratado sobre el gobierno civil de John Locke. John Locke, en su segundo tratado sobre el gobierno civil, ofrece una teoría política que ha sido fundamental para el desarrollo del liberalismo moderno. Este tratado, escrito en el siglo XVII, se centra en la idea de que los gobiernos deben derivar su autoridad del consentimiento de los gobernados y proteger los derechos naturales de los individuos, la vida, la libertad y la propiedad. Ahora vamos a hablar sobre las fortalezas del tratado. Fundamentación en los derechos naturales. Locke sostiene que los derechos a la vida, la libertad y la propiedad son inalienables y deben ser protegidos por cualquier gobierno legítimo. Esta idea fue revolucionaria en su tiempo y ha tenido una influencia duradera en la teoría política y los sistemas de gobierno contemporáneos, especialmente en las democracias liberales. Desde una perspectiva bíblica, estos derechos reflejan la dignidad otorgada por Dios a cada ser humano. Génesis 1:27 nos dice que todos somos creados a imagen de Dios, lo que fundamenta la idea de que cada persona tiene un valor inherente y derechos que deben ser respetados. Teoría del contrato social. Locke argumenta que los gobiernos son legítimos solo si se basan en el consentimiento de los gobernados. Esta teoría del contrato social es una piedra angular de la democracia moderna, y su influencia es evidente en el documento como la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, similar al pacto entre Dios y su pueblo en el Antiguo Testamento. En Deuteronomio 30, 19, 20, Dios establece un pacto y da a su pueblo la libertad de elegir, subrayando la importancia del consentimiento y la responsabilidad personal. División de poderes. Locke aboga por la separación de poderes dentro del gobierno, una idea que ha sido esencial para el desarrollo de sistemas políticos que buscan evitar la concentración de poder y el autoritarismo. Ese principio se refleja claramente en la Constitución de los Estados Unidos y otras constituciones modernas. Una idea que resuena con el principio bíblico de justicia. Proverbios 29:2 dice: cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Cuando los impíos gobiernan, el pueblo gime. La separación de poderes busca garantizar un gobierno justo y equitativo, acorde con estos principios bíblicos. Ahora hablaremos de las debilidades del tratado. Como punto número 1, limitaciones en la inclusión. Aunque Locke defendía los derechos naturales, su concepto de consentimiento de los gobernados excluía a amplios sectores de la población, como las mujeres, los trabajadores sin propiedades y los esclavos. Esta limitación muestra una falta de aplicación universal de sus propios principios de igualdad y derechos. Esto contrasta con el mensaje bíblico de la igualdad y justicia para todos. Gálatas 3:28 afirma diciendo: ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Presunción de un estado de naturaleza idealizada. La noción de Locke de un estado de naturaleza prepolítico donde las personas vivían en relativa paz y armonía ha sido cuestionada por antropólogos y filósofos. La historia y la antropología sugieren que las sociedades humanas siempre han tenido formas complejas de organización y conflicto, lo que pone en duda la base empírica de su teoría.
La noción de Luke de un estado de naturaleza pacífico no refleja la realidad bíblica del pecado y la caída del hombre. Romanos 3:23 nos recuerda que todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, lo que sugiere que cualquier teoría política debe tener en cuenta la naturaleza caída y pecaminosa de la humanidad. Y por último hablaremos de los argumentos originales y perspicaces. 1. Relevancia contemporánea. A pesar de sus limitaciones históricas, las ideas de Luke sobre los derechos naturales y el gobierno basado en el consentimiento son extremadamente relevantes hoy en día. En un mundo donde las democracias se enfrentan a amenazas internas y externas, la insistencia de Luke en la legitimidad derivada del consentimiento popular es una defensa crucial contra el autoritarismo. Desde una perspectiva bíblica, esto subraya la importancia de proteger la dignidad y libertad que Dios ha dado a cada persona, especialmente en tiempos de crisis política y social. Y por último tenemos la igualdad de oportunidades. Si bien Luke no abordó las desigualdades económicas de manera explícita, su énfasis en la igualdad de derechos puede ser una base para argumentar a favor de políticas que aseguren igualdad de oportunidades. Esto implicaría una reevaluación de las estructuras económicas para garantizar que todos los individuos tengan una base justa desde la cual ejercer sus derechos de propiedad y libertad. Resonando con el mandato bíblico de justicia social y cuidado de los más vulnerables, Miqueas 6:8 nos exhorta a hacer justicia y amar misericordia y a humillarte ante tu Dios. En conclusión, el segundo tratado sobre el gobierno civil de John Locke sigue siendo una obra fundamental para entender los principios del gobierno democrático y los derechos humanos. Aunque tiene limitaciones y ha sido objeto de críticas, su influencia y relevancia perduran, proporcionando un marco valioso para abordar los desafíos políticos y sociales contemporáneos. Eso ha sido todo por hoy. Adiós.